Listo. Entonces, bueno, ahí tenemos un tema que yo creo que para ustedes es familiar, en la medida que ustedes han tratado esos temas de automatización y robótica, entonces seguramente esto les queda medianamente fácil como de, ¿cómo decirlo? Pues como enlazar con las cosas que estamos viendo. Bien, entonces hagamos lo siguiente. A ver, no sé. Ahí estamos viendo, mire, nada más y nada menos. Le tocó al señor Insuasti la cosa. Bueno, Listo. lo escuchamos. Un segundo. Dígame dónde se la pongo para que empiece ahí la cosa. Ahí en metodología, profe. Listo, ahí en metodología. Ya, listo, ahí está. Ujú. Listo, entonces, pues, el primer punto definan sus palabras a partir de lo que entendió de los términos robot, ética y automatización, que lo relaciona entre sí. Entonces, pues aquí nosotros primero hicimos como una definición de qué es robótica y qué es automatización. Más abajito pues está la relación que encontramos. Entonces, la robótica es la ciencia encargada de estudiar, diseñar y fabricar máquinas que son capaces de realizar labores humanas que requieren del razonamiento, lógica e inteligencia. Todo esto con la finalidad de sustituir de manera parcial o total las labores de los seres humanos. Eh, Ahora sí puedes bajar un poquito. Y la automatización pues, es el sistema que permite que una máquina desarrolle ciertos procesos o realice tareas sin intervención del ser humano. Estos procesos pues, son muy repetitivos y que pues, tornarían al ser humano como tareas más eh, extensas y pues ya hay muchos sistemas como que se puede eh, aplicar para cambiar eso. Entonces, nosotros planteamos que la relación más importante es que ambas han permitido la consolidación de la industria 4.0, trayendo consigo numerosos beneficios para la productividad, eficiencia, es también aquí, como bien decía, la calidad de vida para los seres humanos. Y lo más importante es que la robótica es una forma donde se aplica la automatización industrial. Eso sería para el primer punto. Bueno, ok, entonces, pues como retomando ahí un poco sus palabras, ¿no? Pues sí, esto de la robótica, pues se centra en el diseño, construcción, aplicación de esas cosas que se llaman robots. ¿Sí? O sea, ahí lo difícil más bien es definir qué es un robot y qué no es un robot. Eso sí es un poco más Sí, complicado. Sí, porque pues aquí, por ejemplo, tienen sus compañeros acá que entonces que hace labores humanas, ¿no? Labores humanas. ujú. Mm. Eso sí yo lo pongo un poco entre comillas, ¿no? ¿Cuáles son las labores humanas? Yo pienso como que lo abordaron más como a los deberes y otras cosas que uno hace en el día a día, no sé, digamos, lavar loza, eh, cocinar, no sé, cosas así, pues ya se han visto ahorita últimamente eh, máquinas o robots que pueden hacer mucho eso. Y también obviamente ya enfocado a la industria, otras cosas como de alzar objetos pesados, pero pues ahí en labores humanas sí puede envolver muchas cosas. Sí, sí, eso es como, o sea, más bien como de pronto ahí la cuestión es enfocarse más como en trabajo, ¿no? En cosas de trabajo, Sí. ¿sí? Como lo que usted estaba diciendo, yo qué sé, operaciones o cosas que se pueden hacer en una línea de producción, no sé, en el ensamblaje de aparatos. Ok,
sí, el ensamblaje, pues de pronto es una cosa que, que una máquina puede llegar a hacer, sí, y pues una persona también puede desempeñar ese trabajo, sí, el Sí. asunto es que pues eh, lo que yo pienso, ¿no? Esto ya es una cosa como personal. Sí, las personas valen mucho. O sea, cuando digo valen mucho es que una persona es muy importante, ¿sí? Para que el tiempo de una persona, imagínense, pues las condiciones laborales que tenemos hoy, antes eran peores, pero quién sabe de aquí a un A tiempo unos años. cómo van a ser las cosas. Pero, pero por ejemplo, se supone que uno como persona en esta sociedad se supone que debe tener, de trabajar 8 horas diarias, 8 horas Ujú. diarias, ¿sí? Y tendría casi que entre otras 6, máximo otras 8 horas, pues como para vivir, ¿sí? Porque el resto estaría uno durmiendo, ¿sí o Sí, no? sí, El señor. resto estaría uno durmiendo, ¿sí? Entonces, si uno hace cuentas así como un poco alegres, o sea, prácticamente la mitad del tiempo que está uno despierto se lo tiene que entregar a un trabajo, ¿vale? A cambio, pues, de un salario, hay una remuneración, justa o injusta, ese no es el punto. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, coger a una persona y quitarle la mitad del tiempo que está despierto para, pues, hacer trabajos de eso, de armar cosas, ¿sí? O sea, hasta qué Ujú. punto eso realmente es digno de una persona. O sea, es como una forma de pensar ahí que yo tengo, ¿sí? Entonces, pues en ese orden de ideas uno dice, no, pues sí, mejor que lo hagan las máquinas y más bien ese tiempo que esa persona le va a, a- a destinar a esa labor, pues que lo haga otra labor más, no sé, más humana, ¿sí? Es decir, pensar, tomar decisiones, ¿sí? Aprender cosas nuevas, bien, que incluso impulsen más el desarrollo de este mundo, bien. Sí, Porque es que eso es sí, lo que señor. uno ve, ¿no? Por todos lados ve uno cualquier cantidad de personas haciendo un montón de labores ahí que son repetitivas, aburridoras, que entonces es como una forma de pronto estas cosas serían como una forma de hacer más digna el trabajo de las personas. Bien, pues en la medida que hay tecnología disponible, pues hacerlo, ¿no? Ujú. Pues si nos vamos hace 200 años, pues no había eso, pues tocaba, que no había otra forma. Pero hoy en día ya las cosas yo creo que empiezan a cambiar y no hay que ver mal que, es que los robots van a desplazar a las personas, pues sí, ¿de dónde los van a desplazar? De trabajos que tal vez no sean dignos. Entonces hay que pensar, y entonces, ¿cuáles son los trabajos dignos para las personas? La automatización, pues la automatización yo como lo veo es una cosa más general, ¿sí? O sea, la robótica es el uso, diseño, construcción, aplicación, bueno, de esos Ujú. aparatos, ¿sí? La automatización yo creo que es una cosa más general, ¿sí? Ya es como decir, bueno, eh, precisamente, ¿sí? Hay muchas labores que se pueden hacer de forma automática. Cuando decimos automática, eso de automático es con un poco más de independencia de las personas, o sea, o donde las personas tienen que intervenir menos, más bien, ¿ok? Entre más automático sea un proceso es porque las personas tienen que intervenir menos, ¿sí? No quiere decir que pues se va a completamente eliminar a la gente de ahí. No, las personas, como les decía hace un rato, tienen que tomar decisiones, son las que tienen que analizar, pensar, ¿vale? Las máquinas solo repiten y hacen lo que digan las personas. Una forma de hacer automatización es mediante el uso de la robótica. Ok, listo. Pues no sé qué opinan por ahí otras personas al respecto, si es que hay opiniones. No sé, el señor Jorge Morantes, que estaba concursando por allá en Festo, que les fue bien. Felicitaciones a los dos, a Alejandra y a Jorge. Gracias, profe. Estaba dura la competencia, ¿no? Gente muy pila. Poco, o sea,
con cosas bastante inesperadas para lo que consideramos a priori. Pues, Bueno, no, pero bien, chévere, chévere. Qué bueno que les fue bien. Bueno, entonces, ¿ustedes qué opinan que estuvieron allá metidos en la automatización este fin de semana? la semana pasada. Em, ¿Qué opino de, o sea, ¿está opino como tal de automatizar o de lo que actualmente De todo estamos eso, generando? de lo que estamos hablando de la tarea, o sea, arrancamos por decir, bueno, ¿qué es eso de automatización, robótica? ¿Cómo se relacionan esas dos cosas? Sí, para ahorita pasar bueno, y entonces, ¿qué viene con el cuento del aprendizaje máquina? Pero primero entendamos o pongámonos de acuerdo al menos en qué significa como para cada quien esas cosas. O sea, pues, eh, supongo que, bueno, difiere un poco qué significa para mí, a qué opino yo, ¿no? Pero, por Sí, decir no que, sé, ¿usted qué opina? yo, pues, en tema de opinión, pues diría, o sea, no me parece que esté mal del todo, o sea, es algo que necesario y algo que va a pasar, ¿no? O sea, pues, a priori, pues, no es algo que no pueda, es a priori que no, o sea, es a priori algo que no se puede como tomar como blanco-negro, ¿no? Sino que es un tema un Ujú, poco con muchos matices. O sea, tiene sí, sus cosas buenas, lo que, bueno, como comentabas tú, pues, realmente, realmente pues a la larga un poco lo que va a cambiar es mejorar la precariedad laboral, quizá de algunos pues ujú, algunos trabajos que son muy cosas menos monótonos o repetitivos, pues por eso mismo es posible casi que cambiarlos o eliminarlos por un robot, pues esos trabajos pues son los que a priori se van a ir, ¿no? El lío sí, es claramente pues que la desaparición de trabajo de esta revolución actualmente creo que debe ser muy drástica. Ya muchos trabajos que pues digamos a priori uno pensaba que no se iban a ver tan afectados, pues van a desaparecer o a priori tienen cara como que van a desaparecer. mm, Y pues ya Ajá. entonces será un tema más un debate de qué tan ético pues está hacer el cambio y qué tan rápido debería hacerlo una empresa, ¿no? Entonces, supongo que o sea, es algo que sí o sí va a pasar. La pregunta es qué tan rápido tenemos que hacerlo y qué precauciones puede tomar la gente y las empresas como para aminorar el golpe, ¿no? O sea, sí, sí, ahí hay muchas cosas como dice Jorge. Sí, es un tema delicado, sí, porque el problema yo pienso está es en las oportunidades que se le dan que se le brindan a las personas, sí, o sea, muchas veces uno ve, sobre todo en países como este, sí, que es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Pues como tan desequilibrado, sí, es decir, hay gente muy rica, hablando de términos de dinero, sí, pero son miserables en otro sentido. Eh, y hay gente que es muy pobre, ¿vale? Entonces hay un desequilibrio ahí muy grande, ¿sí? Entonces, y uno dice, bueno, ¿y por qué? Entonces, una de las tantas posibles causas de eso, pues es que hay falta de oportunidades, o mejor dicho, las oportunidades no son iguales para todos. Es decir, por ejemplo, cuando yo hablo de oportunidades es acceder a educación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no, es que si usted no tiene plata, pues no puede acceder a una educación decente. Eso está mal. Sí, ya de ahí arrancamos mal. Si usted no tiene plata, entonces no puede acceder a un servicio de salud decente. ¿Sí? Entonces, uy, eso también es paila. ¿Sí? Y peor aún, si usted no tiene plata, no puede acceder a buena alimentación, no puede acceder a una buena vivienda, ¿sí? No puede acceder a cumplir o a solventar sus necesidades básicas muchas veces. Sí, Ajá. eso está mal. Bien, o sea, antes de, o sea, de ahí arrancan un montón de cosas, ¿sí? Y por eso es que, pues sí, hay gente que lastimosamente por la falta de oportunidades de pronto no tiene la posibilidad de formarse y pues le toca asumir labores, tareas, pues muy, no sé, ¿cómo llamarlo? No quiero utilizar una palabra, pero no se me ocurre otra. Sí, o sea, como denigrantes, sí, pues para un ser humano, sí. Eh, es que no quería usar esa palabra porque eso es también controversial. Pero, o bueno, o no sé, algo así, o sea, como tareas que uno dice, oiga, pues
una persona con todo lo que es un individuo, un humano, ¿sí? Y tener que verse pues haciendo ahí unas tareas como que pues mejor que las haga un aparatejo, que ese no tiene sentimientos, por ejemplo, ¿sí? Y el potencial, o sea, lo triste allí es cómo se pierde el potencial, porque todas las personas, todos los individuos que nacen en este planeta tienen un gran potencial, ¿sí? Lo que pasa es que no hay oportunidades, no hay oportunidades que las personas aprendan ni que exploten todo su potencial, sí, es más, incluso la gente que está metida o sea, que como ustedes, como yo, sí, que hemos podido acceder incluso a formación universitaria y hasta de posgrado y todas esas cosas, muchas veces no tuvimos oportunidades cuando niños, sí, de que nos mostraran o nos permitieran explorar nuestras capacidades. Entonces uno como va como un borreguito ahí, tin, 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 lo que le enseñan a uno en el salón de clase. Eh, Sí, y llega uno a la vida, al mundo laboral y como que no se halla porque nunca supo qué era lo que le gustaba. ¿Sí? Entonces son ese tipo de cosas. O sea, incluso hasta el mismo sistema educativo es muy restrictivo en cuanto a eso. ¿Sí? No, no sé, a mí me parece que los colegios, incluso las universidades, no le permiten a la gente explotar todo lo que son capaces de hacer muchas veces. Bien, entonces pues de ahí se derivan un montón de cosas, ¿no? Entonces, si volvemos aquí a lo que veíamos ahorita, ¿sí? Pues uno dice, bueno, y se van a acabar un montón de fuentes de trabajo, sí, pero entonces vuelve y juega, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes de trabajo que se van a acabar primeramente? ¿Sí? Las de las personas más vulnerables, ¿sí? Entonces eso es injusto, o sea, debería pensarse en, en, en las formas, las alternativas para que la gente tenga las oportunidades, las oportunidades para tener un trabajo más digno, un trabajo más acorde a su potencial. Bien. Ay, les iba a decir otra cosa y se me olvidó qué era. Eh, no importa, ¿sabe qué sería? Alguna locura ahí de esas que digo a veces. Bueno, sigamos. No sé, ¿alguien quiere agregar algo más? No. Bueno, está bien. Sigamos. A ver, señor Insuasti. Listo. Entonces ahora el segundo punto es cómo se relaciona la robótica y automatización con la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina. Entonces, tanto la inteligencia artificial como el machine learning proporcionan herramientas necesarias para que a partir de un entrenamiento, posteriormente la máquina pues pueda hacer o tomar una decisión por sí mismo en cada momento dependiendo de la situación en la que se encuentre. Entonces, la inteligencia artificial puede identificar patrones en un conjunto de datos y optar por la que considera la mejor respuesta o solución en función de lo que ya pues, le presentamos, sin haber sido específicamente programado para ella con anterioridad. Eh, los sistemas de inteligencia artificial utilizan lo que se denomina aprendizaje automático. Es una serie de algoritmos que les proporcionan la capacidad de aprender de sus aciertos y sus errores, y así ir mejorando sus respuestas con el tiempo, permitiendo así que la automatización y robótica hagan uso de estas capacidades para poder hacer una acción en específico y poder automatizar un proceso industrial. Ok. Vale, ¿alguien quiere agregar algo? Pues, No, profe, ¿me escuchan bien? dígame. Sí, sí, yo escucho. Ah, vale, vale. Pues, por ejemplo, o sea, pues nosotros en qué lo basamos, la robótica o la automatización lo basamos mucho en como la capacidad de una máquina de realizar tareas, pero repetitivas, más que todo. Sí es cierto que ha venido cambiando, pero pues ese era como el gran boom, o sea, como que hacer una tarea específica que fuera repetitiva de forma mucho más eficiente que un humano en muchas ocasiones. Entonces, pues lo que hace la inteligencia artificial o lo que ha llegado haciendo y lo que quieren hacer es que pues estas tareas como que se expandan y sean capaces
de entre ellas aprender, no solamente hacer una tarea como repetitiva, sino lograr aumentar y optimizar esa tarea, interconectándose entre máquinas. O sea, la industria 4.0 es a donde va. O sea, al principio pues solamente era como eso, la tarea repetitiva y varias máquinas haciendo cada uno su tarea. Entonces ahora pues a lo que quiere llegar como la industria y con el machine learning y la inteligencia artificial es eso, como que expandir un poco esas tareas y que una máquina logre hacer muchas más tareas de las que tenía predefinidas y que logre, por ejemplo, o sea, no solo la tarea, sino sacar diagnósticos y ella misma pues aprender obviamente pues lo que hemos visto en todo el curso, aprender pues, por ejemplo, mantenimiento preventivo o desarrollar mejor su tarea, optimizarla o que ella misma le diga a un operario que, que necesita o cosas así. Nosotros lo asociamos así. Sí, sí, no, pues esas cosas que dicen sí. Por ejemplo, en esto de la industria 4.0, ¿no? Hay uno de las piezas claves de eso es esa vaina del IoT, ¿no? Internet of Things, el Internet de las cosas. Eso pues lo que permite es interconectar lo que están diciendo, ¿no? Como todas las máquinas, ¿no? Entonces, las máquinas se hablan entre sí, ¿ok? Sí, se hablan consigo mismas, o sea, y se hablan entre sí. Eso lleva al tema de automatizar las tareas a otro nivel. Bien, o sea, no, como así como decía Esteban, sí, antes era pues como que la máquina se le programaba y empezaba a hacer ahí su labor chun, 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 sí, a un ritmo y pues, no sé, tenía que venir el operario y revisar y mirar y de pronto ajustar allí. No, no, pues es que va más rápido, entonces póngale más despacito. No, hay que pararla, hay que hacer el mantenimiento, sí, programado, ese tipo de cosas. Ahora, con esto de la Internet de las cosas, entonces los mismos procesos se autorregulan, ¿no? O sea, llevaba no sé, al extremo, ¿sí? Entonces, imagínense, no sé, imagínense, yo qué sé, una lavadora. Sí, piensen en una lavadora. La lavadora que está en su casa. ¿Sí? La lavadora que ustedes nunca ven. Sí, entonces, la lavadora. Bien, entonces piensen en toda la línea de producción de la lavadora. ¿Sí? Entonces, pues, eso arranca desde las máquinas eh, que moldean el plástico de todas esas piezas plásticas o las máquinas en donde se fabrican todas las piezas metálicas, ¿sí? Y después todo el tema del ensamblaje, bien. Una vez está ensamblada, pues hay que empacarla, ¿vale? Y empacada, pues entonces hay que llevarla desde el punto de la fábrica hasta, no sé, hasta el distribuidor y de allí a los puntos de venta, ¿sí? Entonces piensen en toda esa línea, ¿sí? Desde la materia prima cruda, saca de la tierra, ¿sí? Hasta la cosa puesta en el almacén, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría con esto del Internet de las cosas? Todos los eslabones de esa cadena se hablarían entre sí, es decir, en el momento en que, por ejemplo, en las tiendas, si el inventario, si esté bajo, por ejemplo, ¿sí? Queden por ahí, no sé, 2 unidades, ¿sí? Por ejemplo, el análisis del ritmo, como que se están vendiendo las máquinas, diga, no, pues es que estas 2 máquinas que quedan aquí en el inventario se, se van a vender, yo que sé, este fin de semana, ¿sí? Entonces, el día lunes o incluso el mismo sábado, ¿sí? No hablemos del domingo, el día sábado, entonces necesitamos que lleguen nuevas máquinas. ¿Sí? Porque ese fin de semana, ese mismo sábado, se van a vender las 2 que quedan, ¿sí? Se hace el pronóstico de que esas 2 máquinas que quedan en el inventario, ¿sí? A miércoles, ¿sí? El sábado se venden, ¿sí? Entonces el mismo sábado debe llegar un nuevo pedido, ¿sí?
y pues conociendo el ritmo con que se venden las máquinas, pues entonces se sabe o se puede estimar, ¿sí? Cuántas máquinas deberían llegar nuevas, yo qué sé, entonces que lleguen 10 máquinas nuevas. Bien, entonces desde ahí, desde el punto de venta, esa información empieza a devolverse, ¿sí? Devolverse quiere decir, de ahí del punto de venta va al distribuidor, desde el distribuidor va a la planta de ensamble, de la planta del ensamble entonces va a los diferentes distribuidores de las piezas, ¿sí? Y entonces todo el sistema se habla, ¿sí? De forma tal que ese suministro que va desde la materia prima, ya desde la, no sé, la máquina que va perforando el planeta y sacándole la sangre a la Tierra para poder hacer lavadoras, ¿sí? Entonces, eh, pone en marcha, ¿sí? Todo ese mecanismo, ¿sí? Lo tiene a un cierto ritmo, ¿sí? Para que efectivamente lleguen las máquinas que se necesitan para que haya suficiente stock para la venta de las personas, ¿sí? Para las gentes que vienen a comprar sus lavadoras, ¿sí? Entonces, ese es el siguiente nivel de esta vaina y de alguna manera la industria 4.0 busca hacer eso, ¿sí? Porque pues antes no, antes simplemente los que producen las piezas metálicas pues las producen a un ritmo y los que hacen las partes plásticas las producen a otro. ¿Sí? Y los que ensamblan, pues ensamblan a un ritmo diferente. ¿Sí? Entonces muchas veces, si no se vendían suficientes máquinas, pues empezaban a acumularse cosas de ahí para atrás. ¿Sí? Y eso, pues, generaba problemas de inventario, ¿no? Pues que se acumulan, que ya no se venden. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con todas estas piezas? Porque pues no están saliendo y le causaba problemas a las diferentes empresas que hacen parte de esas cadenas de suministro. Sí, la idea de estas cosas es pues que se automatice incluso hasta ese nivel, ¿sí? Donde digan, necesitamos producir más, necesitamos desangrar más el planeta, o sea, necesitamos desangrarlo menos, cosas de ese estilo, ¿vale? Pues no sé, ¿alguien quiere agregar algo más? Hoy estoy todo como, no sé, ambientalista tal vez, quién sabe, no sé. Amanecí con el chip. Un Bueno, poquito, nadie la verdad. quiere. Dígame, ¿qué dice Jorge? Un poquito, la verdad. ¿Un poquito? No, pero es que esa es la realidad, mano. Eso pasa. Lo que pasa es que uno a veces no es como consciente de todo eso. Pero así es, así pasa, así pasa. No hay que olvidarse de esas cosas. Y pues es que este tema da para eso. Los anteriores creo que no, pero este sí, sí da para eso. Bueno, pues no sé, si alguien no quiere, no tiene algo más que agregar, pues sigamos. Lo único que no, Dígame. no que se escuchó si se mencionó, que es un poco la parte de la robótica, Ujú. que pues hasta donde encontré como que lo que más mueve en la robótica es el tema de, bueno, además que todo en la robótica de estos de robots móviles, de robots de poliarticulados, perdón, son estos métodos de entrenamiento con reinforcement learning. Sí. Ujú. Bueno, y salta este tema, y bueno, por ahí entonces se encuentran esos temas de granjas de robots, por raro que suene, entrenándose. Mm. Inclusive ahorita que está como un poco tocando esto de moda, este tema de gemelos digitales, pues la misma vaina. Sí, pues sí, o sea, es como pues no digamos que el futuro, sino es como lo que está ocurriendo actualmente en la investigación, sí. O sea, todo esto pues el aprendizaje supervisado, que es el que casi siempre hemos tocado acá, sí, pues es como la primera forma de aprendizaje para las máquinas, sí. Porque pues yo tengo el dataset, por ejemplo, todo lo que ustedes han venido haciendo, tengo el dataset y a partir del dataset, pues entonces trato de hacer que la máquina, no sé, infiera de alguna manera las reglas para realizar la tarea. Después de ese está el aprendizaje no supervisado. Y el aprendizaje no supervisado, entonces, pues como que igual tengo un dataset, pero pues no necesariamente está marcado, etiquetado. Y, y entonces a partir de eso, pues la máquina como que
organiza y encuentra sus propias reglas, ¿sí? De alguna manera. Pero el siguiente nivel, sí, bueno, no necesariamente tienen que ser niveles, ¿no? Más bien son como estrategias o situaciones, más bien, más que niveles, son como esto. Entonces, el aprendizaje por refuerzo ya es otra cosa, ¿sí? Ya, entonces uno está parado en el escenario de que tiene una tarea, ¿sí? Sabe que esa tarea a qué debe llegar o a qué debe resultar, bien, y simplemente pues la máquina va empezando a probar, ¿sí? Y en la medida que va obteniendo buenos resultados, entonces como que recibe su premio, ¿sí? O si la embarra, pues recibe su castigo. Bien, pues así no lo educan a uno, mano. Bueno, ustedes les dan más premios que a mi generación. Nosotros no nos daban premios, simplemente el premio era, uy, me salvé la juguetera. Eh, entonces, entonces que, pues las máquinas ya tienen esa capacidad, o sea, para poder hacer eso, el aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Pues es mucho más complejo que el aprendizaje supervisado. Sí, es mucho más complejo, o sea, se necesitan más cosas, sí, pues la ventaja de pronto no se necesita todo un dataset, tal vez no es necesario, pero sí se necesita saber muy bien cuál es ¿cómo llamarlo? Como la meta final, ¿sí? Por el camino sí pasan muchas cosas, pues para que las máquinas aprendan de esa manera, ¿sí? Tal vez, yo no sé, en términos computacionales puede ser más complejo, no necesariamente más pesado, pero sí más complejo, y todos los algoritmos y cosas que están ahí. Y eso es lo que se está investigando actualmente, ¿sí? Son como o sea, más bien en términos de niveles, sí podríamos decirlo como en niveles de lo que los humanos llegan a ser capaces de con las máquinas, ¿sí? O sea, son niveles pero de complejidad, no quiere decir que sean niveles de que es que el aprendizaje por refuerzo es mejor que, no, o está por encima de, no. Tienen tareas diferentes, ¿sí? Y de pronto el aprendizaje por refuerzo son tareas más complicadas, de pronto sí, que las que se pueden resolver con aprendizaje supervisado, ¿sí? Pero sí, eso es lo que se está haciendo, eso es lo que se está investigando, pues ojalá algún día, y no muy lejano, pues en esta asignatura si sigue existiendo por ahí, pues podamos empezar a abordar ese tipo de cosas y hacer así proyectos y cosas de esas como las que ustedes están haciendo, pero basadas en eso del aprendizaje por refuerzo. Sí, sí, sí. ¿Qué más se va por acá? Ah, bueno, ¿dónde estamos? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Que quiera aportar? Pero no todos. No sé, miremos a ver, por ejemplo, qué dice por acá otro compañero de ustedes. Ah, ¿quiénes son aquí? ¿Quiénes están acá? Danilo y Andrés, ¿están o no están por ahí? Pues aquí sí, profe. Ah, bueno, listo. Venga, a ver, ¿ustedes qué respondieron ahí en la parte? ¿Dónde Pues está profe, eso? abajito, encontramos fue como un caso de una empresa mexicana. Ah, y Pues cuéntenos. lo que hacen es que más o menos, bueno, ellos tratan de automatizar la empresa, pero también piensan en los empleados. Ujú, Ellos hacen como, por decirlo así, como algo colaborativo con la robótica, ¿sí? Es una empresa sí, que produce, lo que son empaques plásticos de, digamos, de detergentes, de todo eso, esa parte de empaques plásticos. sí, Entonces, ellos abordan eso, que aunque automatizan la empresa, ellos no sacan el personal. eso está bien. Ujú. ¿Y qué medidas toman o qué se Pero les... entonces ahí pues la pregunta decía que, pues que qué vacíos, pero entonces, por ejemplo, no sé hasta qué punto pues eso sea rentable. Porque automatizar, primero, eso es costoso y segundo, pues mantener las dos cosas va a ser pues muy costoso, pero no sé hasta qué punto eso sea rentable. Pues
eso, no, por supuesto que necesitaría todo un análisis detallado de, bueno, ahora qué va a hacer esa persona, sí, porque la idea, o sea, si se va a automatizar, por supuesto, o lo que piensa uno de primera mano, pues es que, hombre, eh, puede ser, o sea, automatizar puede tener varios objetivos, ¿sí? Uno de ellos puede ser, por ejemplo, sí, simplemente disminuir costos, o sea, no voy a producir más, va a seguir produciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Ni más ni menos, mm, pero entonces de pronto me sale más barato. Eso es medio medio, ¿sí? O sea, sí, tal vez eso se pueda lograr, no en un corto plazo, ¿sí? Pero de pronto después de unos años, ¿sí? La inversión en el proceso de automatización sí puede empezar a retribuir un poquitico de la inversión inicial, ¿sí? Lo otro, pues, que se podría pensar, ¿sí? Para decir, bueno, vamos a automatizar esto, pues es producir más rápido, o sea, producir más, Sí, claro. ¿ok? Sacar más cosas. Bueno, Sí, listo. sí, claro. Creo que ellos mencionaban que pasaron de 2 botellas a 4, algo así, al doble. Aún Por así, pues, ejemplo, exacto. exactamente, sí, entonces decir, no, 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 vamos a automatizar, no es para abaratar costos, no necesariamente, sí, sino vamos a producir más, sí, vamos a producir más, necesitamos eh, producir más botellas, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, las máquinas acelerarían la tarea, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece un escenario interesante, ¿sí? Y es que eh, la automatización no necesariamente desplaza a la persona, sino más bien la automatización y la robótica le ayudan a las personas a hacer su tarea más rápido, ¿sí? Otra de los posibles objetivos de la automatización es que el producto final, ¿sí? Sea, ¿cómo se llamaría eso? Pues como que todas las piezas sean más homogéneas, ¿sí? Es Sí, decir, que haya menor más variabilidad, fácil. o sea, todas van igualiticas, ¿sí? Sí, Cuando, sí, porque, cuando, por ejemplo, hay esa cámara que está ahí, esa Cognes. sí, Esa, pues, en la universidad tuvimos la oportunidad de utilizarla porque pues, yo vi una electiva de automatización industrial que es con la parte de ingeniería industrial, ahí en ese laboratorio que está al frente del de sí, ujú, ellos tienen esas cámaras y pues me pareció como interesante eso, que mediante inteligencia artificial hace el control de calidad. Esa es lo que exactamente. menciona, que todas las piezas salgan así como lo mejor posibles. Sí, y esas cámaras valen un huevo de plata, Sí, son pues me pareció costosísimas. muy interesante Eh, esa parte del control. Sí, por ejemplo eso, sí, entonces uno puede automatizar el proceso pues para asegurar que las piezas que se están fabricando, las máquinas que se están fabricando cumplan con las condiciones mínimas para su venta, por ejemplo, ¿sí? Entonces esa puede ser una cosa, ¿sí? La otra cosa pues lo que les decía, o sea, si una persona, ustedes mismos, ¿sí? No sé, van a, van a armar un aparatico o simplemente, no sé, mire, algo tan sencillo como esto, van a preparar no sé, el desayuno, ¿sí? Y tienen ahí su receta, ¿sí? Entonces, hoy llegan, tienen los ingredientes, tienen la receta, ¿sí? Y preparan el desayuno y queda, digamos, de cierta calidad, quedó rico, chévere, sí, bacano. ¿Sí? Al siguiente día van a preparar exactamente el mismo desayuno, ¿sí? O sea, tienen la misma cantidad y el mismo tipo de ingredientes, ¿sí? Y la misma receta. Y seguro no les queda igual, ¿sí? Un día les quedó de una manera, al siguiente día les queda de otra forma. Sí, entonces, ese es, entre comillas, ese es el problema a veces, ¿sí? En las líneas de producción que, no, que los objetos, las vainas que se están haciendo ahí, pues no quedan iguales porque pues las personas no los hacen exactamente iguales o el operario uno, el operario 2 no los hacen exactamente iguales. Sí, hay pequeñas variaciones. ¿Sí? Entonces, pues la automatización aseguraría que eso que se está fabricando, pues cumpla como con las condiciones de una forma más cercana, más acertada. ¿Sí? Entonces, esas son como diferentes cosas que tal vez la automatización busca. Bien,
Sí, señor. Entonces, en ese orden de ideas, pues el operario sigue haciendo su labor, sino que ahora tiene una máquina que le ayuda, ¿sí? A que esa pieza que tiene que el tipo, no sé, ensamblar o la pieza que el man tiene que fabricar, pues le quede más uniforme, o sea, como que siempre le quede casi que igual, ¿vale? Entonces disminuir como esa variabilidad, pues eso resulta en varias cosas. Por ejemplo, ¿sí? Cuando se llega a estos niveles a estas etapas del control de calidad, pues de pronto haya menos rechazo de partes o máquinas, por ejemplo, ¿sí? Y eso pues de todas formas también es un ahorro, de alguna manera, porque en la medida que una cosa ya quedó bien hecha y no quedó con defectos, pues sale. En cambio, cuando las cosas quedan con defectos, pues ahí toca mirar qué se hace, si se puede corregir el defecto antes de que salga de la línea de producción o definitivamente pues el defecto es tan grande que, que toca botarla, entonces eso son pérdidas, ¿bien? Entonces no necesariamente siempre automatizar es botar a la gente, ¿sí? Y ahorita me acordé de una cosa, ¿sí? Hay un egresado, sí, o sea, un ingeniero en mecatrónica, el man trabaja en el sector industrial, ¿sí? El tipo tiene su empresa, ¿sí? Y hablando una vez con el man, pues él me decía que, o sea, esta es una idea bien, bien especial, ¿sí? Y es que, por ejemplo, cuando en una fábrica de esas, ¿sí? Entonces llega el, el empresario y dice, no, no, pues tenemos que automatizar esta vaina y entonces eso nos va a sacar aquí 10 personas, suponiendo un número ahí, ¿sí? Entonces, pues sí, la esperanza de esa vaina es que efectivamente, pues la producción, ¿sí? de mayores rendimientos, ¿sí? Entonces, la filosofía que habría allí, ¿sí? Que pues, no les gusta a mucha gente, sí es que esas ganancias extra, esas ganancias extra sirvan para indemnizar, por así decirlo, o darles un sueldo de máquina, lo llaman así. Existe por ahí el concepto, sueldo de máquina o sueldo de robot, ¿sí? O salario de máquina, salario de robot, ¿sí? Que se les pague a esas personas que se quedaron por fuera, ¿sí? A partir de esas ganancias que se obtienen extra con incluir la máquina allí, ¿vale? Entonces es un concepto ahí también como interesante que podría pues llegar a funcionar algún día. Sí, entonces eso podría ser, bueno, no sé. ¿Alguien más quiere agregar algo? Nadie más tiene opiniones. Bueno, esta era la partecita que usted decía. Sí, profe, por ahí Máquina. está lo de Soplamex, se llama Ok. Más o menos dicen Ah, que sí, que cambiando una máquina por un equipo que trabaje mejor y más rápido, mm, creando a su personal de modo que se pueda producir más con la misma gente. sí, Exacto, evitando el sí, corte de personal, así como el profe mencionaba, sí, exacto. Ellos buscan es sí. mejorar la producción, pero sin dejar la gente a un lado. Ujú, sí, claro. Sí, esa es la idea, pues, o sea, es como, no sé, encontrar un equilibrio, ¿no? Pienso yo. Encontrar un Sí, señor. equilibrio en decir, bueno, sí, vamos a meter máquinas aquí que le ayuden a las personas a hacer lo que están haciendo, ¿vale? Que le ayuden a las personas a hacer lo que estaban haciendo. A ver, por aquí. Tenemos Nixon está, o Mayra están por ahí. A ver. ¿Sí están? Hola. Hola. O sea, están de foto presente, dice uno. Sí, porque ahí pues aparece, ahí está Mayra. No veo a Nixon. No, creo que venga, ¿sí está o no está? Ah, no, el Nixon sí no está, pero ahí está Mayra, pero no nos responde. Bueno, veamos qué dice aquí. Realiza una investigación sobre las consecuencias a nivel laboral y social del uso de tecnologías como la robótica y la inteligencia artificial.
Aunque la mayoría de las personas piensan que el desarrollo de la robótica y de la inteligencia artificial va a dejar sin empleo a la mayoría de las personas, la realidad es que son simples conjeturas, ya que según los estudios de algunos expertos, la realidad va a ser diferente. Por ejemplo, según un informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el impacto de la robótica y la inteligencia artificial no va a ser tan exagerado como se presupone. Pues sí, eso ya pasó en las anteriores, imagínate, ya vamos en la cuarta revolución industrial, ¿sí? Y siempre que se ha dado un hito de esos, pues todo el mundo habla de esto, ¿no? Profe, pero según lo Señor. que yo como que estuve investigando, Ajá. la brecha que hay entre, pues lo que pasa es que en las revoluciones anteriores, pues la velocidad con la que se inventaban cosas no era tan rápido, o sea, era muy lento y pues digamos que la posibilidad de crear nuevos empleos iba como de la par con los nuevos inventos. En cambio, hoy esa brecha se está alargando y yo miré, por ejemplo, gráficas de estadísticas donde en Estados Unidos cuántos empleos se reemplazaban y con cuánta facilidad se reemplazaban. Entonces, como Sí, que esa brecha hoy en día pues es muy difícil de alcanzar, como se hacía antes. o sea, Es como se pierden más empleos que los nuevos que se generan. exactamente, y de hecho, el- yo tengo ahí en la gráfica, no sé si es el Banco Mundial o A ver, una espere, espere, universidad de espere. Estados Unidos, Espere, lo dice busco que, usted aquí, espere, ¿dónde está? bueno, sí, pues hágale, ¿Quién profe, subió la tarea? ¿Quién subió la tarea? Ah, aquí yo, está. Daniel Rodríguez. Listo, espere tantico. Si quieres, les pongo mi tarea Busco. desde el principio, pero desde el principio, profe, si quiere, pues, o donde vamos, no sé. Pues no es esta. Bueno, sí. Entonces, pues ahí yo, pero espere, pongo ¿Dónde? que se ¿Bajo ve más? pequeño. No, espere, De pequeño. déjeme. Ponemos más zoom. ¿Así? Y estaba explicando que, pues, cuando se comenzó a usar el Machine Learning en, en la industria, ¿no? En la automatización. Mm, Donde vemos que, pues, prácticamente en la industria 1.0, pero como los primeros prototipos de robot, ya que, pues, con algunos mecanismos se generaron, pues, se crearon mecanismos para generar movimiento y trabajo, ¿no? ujú, Ya en la segunda, pues vemos que se trataron de automatizar los, digamos que los procesos de fábrica. En la tercera se combinaron ya digamos que el concepto de automatización con los robots y ya eran pues robots como los de ahora. Y en la cuarta es donde ya se comienzan a aplicar conceptos como el Big Data, porque digamos que mm, en Internet de las cosas ahí cada máquina va reportando datos y analizando y pues se comenzó a usar la inteligencia artificial para ir como optimizando y haciendo procesos más eficientes. sí. Esa creo que era como la respuesta a esa pregunta. Eh, profe, yo le quería mostrar, si quiere baje todo. Baje. Sí, voy bajando. Uy, vean, la Bueno, por tienda. ejemplo, esto, suba, profe, suba. Aquí a la Eh, tienda. sí, esa es una imagen, nosotros trabajamos con eso en comunicaciones y se llama Amazon Go. Es un prototipo de tienda que ya estaba implementado en Seattle, en Estados Unidos, y la tienda es un supermercado completamente autónomo, o sea, literal, usted solo se registra en una aplicación, con esa aplicación le escanea ahí un código de barras en la entrada y usted va, coge sus productos y sale de la tienda. O sea, ya ni siquiera está la máquina, por ejemplo, en varios supermercados de Estados Unidos ya hay cajeros donde usted va y paga y la máquina le da el cambio y el recibo. No, acá ni siquiera hay cambio y recibo. O sea, usted simplemente coge su producto y sale. Y eso se hace por ayuda de que hay como un poco de cámaras y inteligencia y como de procesamiento de imágenes para que todo lo que usted coja de una vez se le vaya sumando como a su cuenta que usted creó en la aplicación y ahí se le vaya debitando automáticamente su tarjeta de crédito. Entonces, dígame, por ejemplo, o sea, la cantidad de empleos, pues usted va a un supermercado en Colombia y la cantidad de empleos que hay, por ejemplo, esa máquina se atiende sola. O sea, me imagino que solamente el que estará, bueno, los que pusieron en la instalación y ya, y el que acomoda los productos, porque ¿qué más? Sí, exactamente. Uy, Entonces, aquí pasa una cosa, qué pena que lo interrumpa, aquí pasa sí, una señor. cosa adicional, ¿sí? O sea, ahí a la gente le pasa, esto ya es una cuestión como muy de las personas, ¿sí? Qué peligro esta tienda por lo siguiente.
Sí, hay una vaina, el otro día estaba leyendo, viendo algo de esto que la gente cuando tiene que pagar en efectivo, si, o sea, ve los billetes, ¿sí? Entonces tiene la sensación de que efectivamente se está gastando la plata, ¿no? Entonces como que la gente es más mesurada en su consumo. Pero entonces ya con toda la llegada de estas cosas, por ejemplo, que sí, que la tarjeta, ¿sí? Entonces la gente ya no ve pasar la plata, va no ve pasar los billetes y las monedas, ¿sí? Entonces empieza a tener como como a desconectarse la idea que se está gastando el dinero, entonces son más susceptibles a consumir más, Claro, ¿sí? sí. Y en esta cosa peor, porque es que ni siquiera ya tiene que pasar la tarjeta, ¿sí? O sea, ya la, Exacto, la ya ni cosa siquiera le entra directamente o le carga la tarjeta de crédito, o sea, la gente ya ni siquiera se siente absolutamente que está gastando nada, simplemente agarra, ay, se me ocurrió esto, y tin, 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 o sea, estas vainas son peligrosas en la medida que son, ¿cómo se llama? No sé, como que aumentarían el consumismo, ¿sí? Wow, Sí, impresionante. esa nos dejó, pues, lo que pasa es que yo todavía ese Amazon Go lo veo muy, muy complicado de implementar en Colombia. Ah, no, sí, no, acá no, no, Acá entra cualquier nada, persona, aquí no, sí, acá todavía falta un poquito para eso. sí, no, no, o sea, Pero igual sí es un modelo en que, pues digamos que un lugar que tantos empleos da a mm, diario, como un supermercado, pues eh, digamos que toda esa cantidad de empleos desaparece totalmente, o sea, no hay forma. Pues yo entiendo sí, obviamente lo que el profesor, digamos, decía al principio, pero eh, bueno, según lo que he investigado, pues la brecha, por ahí tengo el dato de cuántos empleos, digamos, en Estados Unidos en 5 años se espera que y lo daba creo que el Banco Mundial, se espera que se desaparezcan y cuántos reemplazarían las máquinas, o sea, es una vaina gigante. Y por otro lado, más abajo también tengo otro dato interesante, profe, abajo, a verlo. ahí. ¿Está? Ujú. Sí, por ejemplo, ese es el PIB anual, el Producto Interno Bruto, por ejemplo, de un país como China, Eh, perdón, señor. Sí, ¿qué Ah, ya. pasó? perdón, interrumpía, que mencionando de Amazon Go, que aquí en Colombia está complicado. Aquí en Colombia existe ya un Carullo de Smart Market, que no es lo mismo, pero es bastante acercado a la idea. Y me Sí, ¿en imagino que dónde? eso ¿En del dónde? Parque de la 93, ¿o qué? Ajá, Sí, sí, debe ser. Claramente sí. no va por el norte, pero sí existe un Carullo Smart Market. Ah, sí, Uy, sí, sí, qué creo que es gomelería. como, ya sé cuál es. Creo que es en la 116 con séptima, algo así, como ciento. Creo que sí lo pillé. Es con séptima. Ah, bueno, entonces Mm, eh, el Producto Interno Bruto de China como va creciendo, ¿no? O sea, de una forma pues mm, que se ve claramente muy rápido. Y sí. vemos que, pues ahí vemos la cantidad, digamos que en el 2012, por ejemplo, había en, en millones, y pues la de Colombia, ¿no? El azulito de la de Colombia, es como el crecimiento de Colombia. A duras penas de está por ahí pegado al piso. Sí. Exactamente. Cabe destacar que el Producto Interno Bruto pues, más grande es el de Estados Unidos, pero el que crece mucho más rápido es el de China. Y esto se Ujú, debe porque China es socialista y China tiene unas políticas, eso pues digamos que lo investigué porque yo estuve en una conferencia que dieron en la universidad de un duro de Colombia que está por ahí en China con los robots, y el man decía que las políticas de trabajo de China son muy precarias, o sea, laboralmente alguien que literal nace pues con, digamos que dificultades económicas, no hay forma de que suba, o sea, no hay sí, forma de que tenga oportunidades en la vida porque abajo, profe, otro poquito más abajo, un poquito más abajo. exacto ahí. Una cosa es el Producto Interno Bruto, que es digamos que la plata que hace un país al año, y una cosa es el Producto Interno Bruto por per cápita, que es Mm, digamos que promediando con la población. Entonces ahí podemos ver que, por ejemplo, en 2018 por cápita era 53 y en China es 8.4, o sea, la diferencia ahí sí ya es abismal. Entonces ahí vemos que sí. la calidad de vida es horrible. Entonces todos los países están pasando su mano de obra a China porque ya la fabricación, bueno, no solamente a China, a Tailandia, a India,
porque es que la fabricación allá es muy barata. Y entonces China encontró la forma prácticamente de competir a los robots, que es pues haciendo la mano, prácticamente le convierte a la gente En esclavos, en esclavos, exacto, esa es la palabra, esclavos. sí. Eh, y por eso es que todo el mundo, pues muchas cosas se hacen en China Mm. y pues así aumentan mucho su capacidad monetaria, pero entonces a qué costo, ¿no? Sí, es Entonces que decía, por ejemplo, el conferencista que fue a la universidad, que no hay país, o sea, que se le pueda, digamos, que Estados Unidos no va a tener, no va a atender a eso, no va a atender a bajar los salarios mínimos, a todo eso para competir a China. Pero mm, entonces, por ahí decía él que hay una empresa que se llama Boston Dynamics, que es una empresa que hace robots para, digamos, para la milicia estadounidense y para todo eso, mm, y que la compró Google. Y esa empresa dice que supuestamente cuando la compró Google ya dejó de producir en masa para otros aspectos, sino que ahora se va a dedicar a la producción de robots para mano de obra. Entonces, pues, gracias a lo que hace China, pues Estados Unidos le responde con, con otro camino que también pues va a ser muy complicado de igualar, que es mm. pues el reemplazo totalmente de las personas por robots. Entonces, pues según eso también no es solamente un problema como de tecnología, sino que también es un problema pues de gobierno. Sí. Y yo más abajo planteaba una solución, pues o sea, que va a ser, por ahí, que va a ser como, va a sonar raro, ¿no? Pero yo digo que estaba pensando eso ayer. Digamos que los gobiernos, los científicos, bueno, calculan todo lo que hacen, calculan todas las posibilidades que tienen, pero no calculan, o sea, ¿por qué no influir en un factor tan importante, o sea, que afecta a todo en el mundo, como es la población? Porque eso lo dejamos al azar, porque si una familia, digamos, puede tener 14 20 hijos hoy en día, o sea, me parece que eso es, o sea, es muy difícil que nosotros podamos controlar factores como el empleo, como el bienestar, como la calidad de vida, si no controlamos eso. Y lamentablemente, yo sé que es algo feo, pero digamos que las personas que, como nosotros, que no es como de clase alta o que tenga, digamos, la vida ganada, son los que más tienen hijos. Y Mm, pues eso resulta muy contraproducente para, digamos, para tener oportunidades, ¿no? Porque si usted tenía un sueldo de 3 millones de pesos, pues lo tiene que dividir entre 4 5 6 7 hijos. Pues como que, y hoy en día que es tan caro un hijo, pues digamos que le cierra muchas puertas en la vida, ¿no? Entonces a sí. veces como que yo digo que hacer como, no es que uno no se pueda tener hijos ni nada, pero un diseño poblacional, digamos, de, no sé, según científicamente, cómo se va comportando la sociedad, la calidad del trabajo, cómo está eso, pues así mismo la cantidad de hijos permitida, no sé por qué verlo con malos ojos, es lo que yo estaba pensando ayer. Es que ese tema es complejo, ese de pronto Claro, o sea, éticamente es complejísimo, pero sí, si usted lo ve, sí. o sea, no no sé, lo veo es como una buena opción, ¿no? Porque es que es algo que afecta a todo, profe, o sea, es algo que afecta el hambre, el calentamiento climático, el Mm. trabajo, la calidad de vida, o sea, afecta la destrucción del planeta, afecta todo, todo, todo. Y es lo único que dejamos al azar. Sí, pues, uy, es que ese es muy, bien complicado, bien complejo ese tema o sea, eso hay posturas para un lado y para el otro, sí, de que debería controlar, o sea, los controles en la natalidad, sí, eso, pues sí, son políticas de Estado y ese tipo de cosas, y pues de hecho, hace, o sea, como hubo una parte del siglo pasado, donde en China, incluso China misma, sí, había puesto controles fuertes a esto de la natalidad, ¿sí? Cuando empezó ya como a industrializarse y toda esta vaina, pues ya soltaron esa vaina porque pues sí necesitan más esclavos, ¿sí? Y realmente sí, lo que pasa con este gráfico de acá, que uno dice, uy, pero mire cómo va subiendo el Producto Interno, esto que ustedes ven acá,
Sí, eso cuesta sangre, sangre de personas, Exactamente. Por eso puse la sí, de gráfica de abajo. generaciones completas. Sí, cuesta sangre de generaciones completas. Y eso no solo ha pasado en China, en Japón fue terrible, o sea, es terrible. Sí, o sea, ellos también pasaron por este proceso en algún momento, sí, o sea, de todos esos países orientales, sí, todos tienen más o menos el mismo proceso, que eso no lo tenemos acá, sí, y es eso, o sea, hay dos o tres generaciones que literalmente los desangran para que la cuarta generación, sí, ya esté por aquí arriba, sí, y se pueda dar, digamos, lujos, entre comillas, como estos, a mejorar sus condiciones de vida, pero el precio que tuvieron que pasar las generaciones anteriores fue muy alto, ¿sí? Y de ahí se desprenden muchas cosas también, ¿sí? O sea, uno ve que, bueno, no es el caso de China, pero, por ejemplo, en países europeos, la cosa, por ejemplo, con esto de los controles natales, ¿sí? O sea, ya la gente decidió empezar a no tener hijos, no sé si por influencia del Estado o por simplemente su idiosincrasia o algo, sí, pero entonces, ¿qué pasa? Que ya la gente es viejita, ¿sí? Muchos países en Europa, la pirámide poblacional, sí, eso también una grafiquita, sí, donde en la parte de abajo está el número de personas, eh, o sea, la edad va ascendiendo, ¿sí? Va en el eje vertical, ¿sí? Y abajo pues está como el número de personas que hay en esos rangos de edades, y entonces uno ve que esa vaina está invertida, quiere decir, Sí, sí, señor. los pisos de abajo son angosticos y los pisos de arriba son súper Eso grandes, súper pasa, anchos. eso está mirando un documental sobre, por ejemplo, en Islandia pasa eso. Mm, Y es porque, de hecho, los jóvenes en esos países ya como que toman conciencia de que pues la vaina está dura y no está como para hacer como la cigüeña, ¿no? sí, exactamente, pero pues eso tampoco es o sea, eso genera otros problemas, Sí, ¿sí? Genera pero otros vea que pone que problemas. esos problemas que genera son, digamos, son problemas que van a ser de impacto, o sea, como que va a pasar ese cambio de que hay mucho, digamos, gente de edad y poco joven, pero eso va a ser, digamos, que un problema que es como de temporal, ¿no? Cuando ya Pues se es modifique que, por completo pues la estructura, pues ya cambia, ¿no? pues quién sabe, precisamente eso es lo que no se sabe, ¿sí? O sea, ahorita se ve eso, por ejemplo, ¿qué ocurre en esos países, ¿sí? Hablando del tema de las pensiones, ¿sí? O sea, normalmente lo que pasa es que las personas jóvenes cuando están trabajando, ¿sí? Pues de sus salarios, que es lo que vemos acá en Colombia, ¿sí? De sus salarios, pues les van descontando, les van sacando la plata, pues, y que va a un fondo allá, que eso es lo que en últimas le está pagando la pensión a los viejitos, ¿sí? El asunto es que si esas pirámides se llegan a estrechar tanto abajo, ¿sí? En el futuro, pues, las generaciones que trabajaron tanto, ¿sí? Para mantener a los viejitos de ese entonces, cuando ya sean viejitos, pues no va a haber suficientes personas jóvenes que aporten al sistema, ¿sí? Entonces, esa es solo una de tantos problemas que surgen de ahí, ¿sí? La otra, pues, es que, pues, no sé, o sea, si eso sigue como tendencia, ¿sí? Pues entonces que los humanos se van a extinguir por, por sí solos, o sea, ni siquiera no vamos a necesitar ni extraterrestres, ni COVID, ni meteoritos, y simplemente nosotros mismos nos vamos a asfixiar y nos vamos a autoextinguir, por así decirlo, ¿sí? Sí, sigue como Claro. tendencia, ¿sí? O sea, eso es complejo, eso no se Por puede ejemplo, saber profe, qué va a pasar. otro dato que yo miré, digamos, ayer investigar, es que ese tema lo había visto, que Mm, cuando estaban en auge digamos que la cultura egipcia, sí, existían, más o menos se calcula que existían 40 millones de personas en el mundo. mm, Cuando se inauguró el puente de Brooklyn, que eso fue el siglo pasado, si no estoy mal, sí, habían 3.000 millones de personas en el mundo. Y ya hoy, ujú. ya estamos más del doble. O sea, estoy hablando de que hubo un cambio en 80 años. O Sí, sea, o sea, es una vaina que, o sea, me parece muy, que no se puede dar al azar. O sea, es algo que, como usted dice, nos va a extinguir ahí suavemente. sí, o sea, hay cosas, ¿no? O sea, hay que analizar, pues que sí, efectivamente la población mundial humana, pues no puede seguir, o sea, llegará un momento
en donde pues el planeta no va a ser suficiente para tanto, ¿sí? Así de sencillo, ¿vale? De hecho, pues si vemos esta grafiquita, ¿sí? Ustedes ven aquí los gringos están por allá arriba, o sea, esos manes, ¿sí? Pues sí, ¿qué población tiene Estados Unidos? ¿Como ciento y pico de 300 y, millones? no, 300, ¿Cuántos? 300. 300 y pico de millones, ¿sí? Pero esos 300 y pico de millones se hartan los recursos de, no sé cuántos es, como 3 planetas Tierra, una vaina así, toda exagerada, Sí, ¿sí? Mientras que el resto de la humanidad se tiene que conformar pues con muchísimo menos. O sea, este nivel de vida que ellos tienen tan alto, ¿sí? pero bro, ¿usted sabe que Entre nosotros comillas gastamos más alto. recursos que ellos? Sí, claro. No, yo sé, y eso es maneja allá. Bueno, en fin, ¿sí? O sea, la comida en Gringolandia es un asco. Aquí comemos 10.000 veces mejor que los gringos. Eh, pero, pero digamos, este nivel de vida tan alto que ellos tienen, en realidad le cuesta es al resto del mundo. O sea, Sí. no le cuesta a ellos, le cuesta es a los demás. Sí, le cuesta a los demás. Sí, entonces esta es la inequidad que Por existe allí. ejemplo, O sea, yo tenía una compañera, profe, que cuando ella estaba estudiando en la universidad ya, ella trabajaba 2 horas al día, ujú, como en San Francisco, que ella cuidaba niños, y le sí, pagaban $22 la hora. mm, sí, O sea, se ganaba 40 y piola de dólares al día por 2 horitas de trabajo. Y oiga, pues eso yo sé ni que me obviamente la cuenta. vida es más cara allá, pero pues igual es que, o sea, es, ¿sabes? O sea, ¿quién no trabajaría acá en Colombia si fuera así la cosa, no? Mm, Y estudiar al mismo tiempo, o sea, no sería como mucho más fácil. sí, sí, o sea, bueno, cada que uno pues sí hace las cuentas así, pero pues también cuánto cuesta vivir allá, pues, bueno, en fin, eso es ahí como tan relativo todo eso. Pero sí, o sea, el estándar de vida ya de los gringos, pues uno dice, oiga, sí, pues como tan chévere, uno vivir ahí como tan a sus anchas, por así decirlo. Sí, pero es que eso tiene muchos costos. O sea, tiene muchos costos para el resto del mundo, también tiene costos para ellos, ¿sí? Porque es que todo es tan industrializado. O sea, por ejemplo, la comida es veneno, literalmente es veneno que los manes comen allá. Sí, o sea, esa vaina, por eso es que viven tan enfermos, tan gordos, tan de todo. Sí, o sea, entonces son unas cosas por otras. O sea, el exceso, ahí sí como me dice, ¿no? Todo extremo es vicioso, ¿sí? Y ellos están de pronto en un extremo donde uno dice, pues sí, pueden tener pues, comodidades, ok, sí, pueden tener comodidades, sí, pero pagan un costo muy alto por eso también, ellos, y bueno, y el resto del mundo, es que ese es el problema, que arrastran a todos. ¿Aló, aló? Sí, ¿Sí? ¿Qué señor. pasó? ¿No? Sí. ¿Quién decía algo por ahí? Ah. Bueno, sí. Sí, no, eso es complejo, esos son temas bien complicados. Pues aquí no los vamos a solucionar, pero Bueno, y otro factor que pues estaba mirando ahí, profe, era que en la primera revolución industrial una persona pasaba el doble de tiempo que hoy en una jornada laboral y era, por ejemplo, martillando algo o mm, haciéndolo de esa forma. Y se supone que el sueño, como el motivo de la tecnología para la aplicación en la industria, es que nosotros nos haga la vida más fácil, ¿no? Entonces yo creo que en sí, un futuro, pues el trabajo como lo conocemos debe cambiar, porque es que si usted, una máquina, usted no le va a ganar en memoria, no le va a ganar en operaciones físicas, no le va a ganar en nada de eso. Usted lo único que le va a ganar a la máquina es ujú, en diseñar, en soñar. Prácticamente lo sí, que usted le gana a la máquina. Y usted se la pasa 10 15 años de su vida estudiando y la mayoría, y creo que el factor de, digamos, de entrenamiento o de practicar o de, como usted lo quiera llamar, en lo que somos buenos es muy poco y en lo que las máquinas nos pueden ganar es mucho. O sea, digamos, en métodos matemáticos, en cálculos, en todo eso, la máquina nos va a ganar. O sea, hay materias que simplemente se basan en qué tanto se puede, por ejemplo, como en termodinámica, hacer cálculos físicos. Y pues eso hoy en día, pues la máquina se lo va a sacar en segundos. Entonces, pues también creo que cuando usted decía que plantee soluciones para
digamos que para esta problemática, pues yo creo que una solución muy importante es la estructuración de la educación, ¿no? O sea, hay una película que se llama, pero pues es casi que para niños, se llama Tomorrowland. No sé si la Ay, hayan sí, yo visto. la he visto. Sí, sí, creo que yo la vi. Y como que todos los científicos, poetas, artistas, todos se van para un mundo aparte. Mm, Entonces como que la educación como la que la conocemos tiene que cambiar mucho. O sea, tenemos que dejar de ser como tan mecanizados en los procesos, sino que más darle más bien al trabajo creativo, ¿no? De hecho, eso es lo que le mm. apunta mucho a Estados Unidos. Si usted lo ve, pues todo el Silicon Valley y todo eso es eso, ¿no? No hablemos tanto de la educación en Estados Unidos, pero, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa con los sistemas educativos? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, pues los sistemas educativos se basan en programas. ¿Sí? Entonces, si uno va, por ejemplo, a la educación básica, entonces, esto tiene este programa, ¡tin! Y entonces es una, no sé, el Ministerio de Educación, entonces saca o tiene allá pues sus documentos, sus vainas donde dice cómo o qué son las cosas que los niños deben aprender, ¿sí? Entonces, eso. Entonces, en teoría, sí, todas esas cosas lo que ocurre es que en últimas están formando a la gente todos igualitos. Exacto. Si uno va a la educación secundaria, es lo mismo. Y si uno llega aquí a la universidad, ¿sí? Entonces a ustedes, ¿sí? Entonces llegan y les dicen, sí, mire, el ingeniero en mecatrónica debe saber esto, y por eso le empacan todas las materias que ustedes ven. Y a veces uno dice, pero esta materia ¿para qué? Pero no importa. Todos los ingenieros mecatrónicos de la Universidad Militar deberían ser igualitos, ¿sí? Y eso es todo el sistema educativo. ¿Sí? Todas las personas. Y uno dice, pero ¿por qué todo el mundo tiene que ser así? Por una simple y sencilla razón. Hace, no sé si eso fue el siglo pasado o incluso antepasado, cuando empezaron a normatizar la educación, ¿sí? Era porque existía, por así decirlo, o sea, si volvemos aquí a los morraquitos de esto, espera, si nos devolvemos por aquí a esto, ¿sí? Nos vemos aquí. Sí, entonces, ¿qué pasaba? Que la gente, mire, 1784, ¿sí? O sea, ¿qué pasaba? Todo ¿cómo decirlo? El aparato productivo mundial era como una máquina y aún sigue siendo una maquinita. Tin, 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 tin. Por supuesto, en esa época las piezas de esa máquina eran personas, ¿sí? Entonces, en otras palabras, la educación lo que garantizaba era que era una fábrica de piezas para esa maquinaria, ¿sí? Entonces, cuando se moría un fulano o lo que fuera, o simplemente él se hacía viejo o, o se incapacitaba o alguna cosa, pues simplemente mano era quitar a esa persona de ahí y entonces ya tenían lista la otra persona que ya sabía exactamente hacer lo mismo por meterla ahí. ¡Tin! Y es eso. Y de ahí te salen los, no sé, como los programas educativos, salen es de ahí. Sí, por eso Sí, yo por les eso. decía hace un rato que los sistemas educativos no le permiten a usted explorar sus verdaderos talentos. ¿Sí? Los sistemas educativos lo que hacen es formarlo a usted para que se vuelva una pieza útil dentro de esa maquinaria, ¿sí? Por eso, pues, no sé, voy a decir, no, esto no lo digo porque se está grabando la clase y después baila. Sí, pero los sistemas educativos son eso, sí, son eso. O sea, por eso es que son los estándares y las normas de todo, porque todo eso hace parte de formar gente para que hagan parte del sistema productivo del mundo. No es otra cosa, sí, no es otra cosa. Sí, o sea, no es para que usted, o sea, los que se inventan todos esos programas, poco les importa realmente que la gente cumpla sus sueños y se vuelvan gente de bien y ese tipo de cosas que pura miércoles. Eso es para que la gente sea hormiguita, 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 ¿sí? Por eso muchas veces la educación no forma, sino que deforma, ¿sí? Y la forma como se lleva a Encarcela. cabo encarcela totalmente. Y la forma como se hace, ¿sí? Peor aún, la forma como se hace, ¿sí? Que es un fulano allá parado frente a un tablero, repitiendo lo mismo que a ese tipo le dijeron en su época de estudiante, ¿sí? Exactamente la misma vaina. Y de la misma forma, con los mismos dibujos y los mismos textos y todo eso, pues eso es contribuir a la misma vaina.
Sí, eso es seguir en lo mismo. Bien. Entonces, lo que usted dice es muy pertinente, ¿sí? La educación tiene que cambiar, ¿sí? La educación, o sea, para que estas vainas realmente tengan sentido y no sigan siendo la maquinita de producción para el mundo y para que solo unos pocos, para que el 1% de esta humanidad, ¿sí? Viva a expensas del otro 99.9%, ¿sí? Para que eso no siga así, la educación tiene que cambiar, por supuesto. Sí, profe, Sí, entonces esa era como una de las soluciones ahí que se podría plantear. claro, Eh, em, ¿Qué más claro. era? Generar más, bueno, no, sí, pues, Vea y esto. obviamente, pues que también que la percepción, digamos que si llegamos a ese monto que se quiere, pues la percepción de trabajo tiene que cambiar, ¿no? Los trabajos mecanizados, pues, con el Mm, tiempo van a desaparecer completamente, entonces el trabajo en algún futuro va a necesitar una reestructuración, pues, muy grande, ¿no? La forma de trabajar. Aunque es que somos mundos muy apartes, profe, hay países que lamentablemente solo se dedican a la mano de obra y, pues, tristemente, el futuro es muy incierto. sí, sí, eso no tenemos una bolita de cristal para saber qué va a pasar, pero Es complicado. Sí, uno ve, pues, digamos, documentales de algunos países de Asia que le apuntan a lo mismo que China y muy duro, la verdad, eso. sí, pues es que allá existe eso, y es que allá es fácil, allá es muy fácil porque culturalmente, o sea, culturalmente de esos países asiáticos tienen una cosa y es que desde muy pequeños les enseñan a que ellos son de verdad como una especie de panal de hormiga, o sea, quiero decir, bueno, panal de hormiga, un nido de hormiga, sí, quiero decir, o sea, es más importante el desarrollo del país que el desarrollo del individuo. Aquí, para este lado de Latinoamérica, la cosa es un poco diferente, la gente es como más, no sé, libertina, de pronto, de alguna manera, por así decirlo así, y somos un poco más egoístas, ¿sí? Entonces, a nosotros sí como que de pronto culturalmente tenemos más metido el chip de que no, 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 o sea, yo abogo por mis propios intereses y no me importa tanto eh, el país o el territorio o la ciudad, ¿sí? Eso pues también genera sus líos, ¿sí? Pero allá sí es muy fácil que hagan ese tipo de cosas, de que esclavicen a la gente, es supremamente fácil por el antecedente cultural que ellos tienen. Sí, claro, Sí, pero o sea, de como, hecho, hay un youtuber que se llama Luisito Comunica, no sé si lo habrá visto. no, no lo conozco. Y él viaja mucho, o sea, viaja por todo el mundo y muestra como, de hecho debería seguirlo, o sea, lo interesante es El que él, pillo. él- él- él viaja por todo el mundo y le muestra a uno, pues, las culturas de cada país y va a cualquier país, o sea, no es que se la pase solo en Dubái o algo así, o sea, hay países de África muy, muy complicados. Y de hecho Mm, muestra que en China la gente, o sea, esos hoteles panales que están creando, que es donde usted sí. solamente tiene como un metro cuadrado por 40 de alto, 40 centímetros de alto, están Mm, diseñados es para que eso, para que la gente que trabaja ni siquiera se tome el tiempo de entre semana ir a la casa. O sea, que llegue a ese hotel, a ese mm, cubo, a ese cajón de funeral y se meta a sí, dormir y al otro día siga trabajando. O sea, es una vaina que ya da miedo. O sea, da miedo sí. coger ese camino. Uy, sí, no, claro. También vi por ahí un documental así por el estilo de los problemas de vivienda en Hong Kong. Tenaz, o sea, hay gente que trabaja todo el día, o sea, trabaja y trabaja todo el día y recibe un salario y no le alcanza para pagar un arriendo decente. Y duermen en McDonald's y cosas de ese estilo. Sí, O sea, o sea, y hay gente que trabaja, o sea, ni siquiera, no, es que este es un indigente, es que el man no tiene trabajo. No, el man tiene trabajo, tipo tiene trabajo y tiene un salario y no le alcanza para poder pagar un arriendo. Así, literal, literal. Y uno dice, no puede ser. Y pues familias enteras que viven así en espacios de 10 metros cuadrados. Familias enteras, ¿sí? O sea, papá, mamá y dos muchachitos, por ejemplo, ¿sí? Y trabajan, ¿sí? Y esto, y no les alcanza para tener una casa,
un apartamentico, pues. Vienes ahí en un cuadrado y todo amontonado ahí las poquitas cosas que tienen. Sí, o sea, y uno dice, ¿eso es posible? Sí, y uno, wash, mejor dicho. Esos problemas así son, y pues la última, profe, como opinión, ya que estamos hablando del tema Sí. del diseño, digamos, del trabajo, es que se volvió muy viral hace un mes en Colombia una publicación de un magíster que comentó una foto de una youtuber, no sé si lo habrá visto, que estaba encima de una camioneta de una Mercedes como de 300 millones, Mm, y el man dijo como que yo me he matado, he estudiado 19 años, una cosa así, tengo especialidad, soy magíster, todos los días trabajo y al mismo tiempo estudio. Y pues me duele ver que en mi país una pelada que solamente haga vida haciendo bobadas, tengo una camioneta de 300 millones que vale más que el apartamento que me voy a pagar toda mi vida, o una vaina así. Entonces, hay gente pues obviamente que le respondió, sí, obviamente el sistema en Colombia está muy mal, pero hay otra que respondió que pues eso es como o sea, que la pelada no está tan mal porque pues es como Darwin, ¿no? El que se adapta sobrevive y pues es lo que uno tiene que ver que hoy en día a veces como que hacia dónde está apuntando pues la cosa, ¿no? Hacia dónde hay que moverse y de eso, por ejemplo, Estados Unidos sí lo sabe hacer muy bien, que es el marketing y hacia dónde mm, va la cosa y hacia dónde va todo. Entonces uno le respondió que pues que todos los días mientras que usted trabaja y estudia, usted llega y se toma una Coca-Cola que solamente es agua con azúcar y ujú. saborizante y usted invierte cuántas Coca-Colas ha tomado en su vida y cuánta plata le ha invertido a esas empresas que no son para nada productivas, pues para el ser humano no son nutritivas, y ellos felices son los que le pagan a personas como ellas 20, Sí, 50 millones de pesos para que hagan sus bobaditas. para que haga sus bobadas allá y promocione su Coca-Cola por Entonces ahí. es usted mismo el que está creando ese sistema, aunque no lo crea. Pues con su Sí, consumismo. por supuesto. Con el consumismo, por supuesto. O sea, es que cuando estaba la foto esta de la tienda, yo le decía, oiga, qué peligro, porque es que la gente es muy, no sé, irresponsable, digo yo, ¿sí? Y la gente se compra muchas huevonadas Uy, sí. y consume un poco de vainas que, por ejemplo, esto de Coca-Cola, lo que usted dice es agua con azúcar, ¿sí? O sea, bien dañoso que es esa vaina. Si el azúcar es una cosa pésima, o sea, es lo más adictivo que hay, es lo que le destruyó no todo el metabolismo, pues el azúcar, el exceso de azúcar, ¿sí? Pero la gente es feliz con eso, ¿sí? Entonces es como un sistema donde, Ah, y además de ser la donde, empresa que más contamina en el mundo, por otro lado. ah, pues, imagínese. Y les dijeron que le recomendaron todas las empresas, no, las organizaciones de Greenpeace, la ONU y todo eso, que pues que trataran de eliminar los productos plásticos, y no se fueran más o menos en lata, porque la lata es 100% reutilizable. Y Mm, dijeron que no, que si la gente pues seguía consumiendo, pues ellos también seguían fabricando en plástico. Entonces, exactamente, ahí está el exactamente, problema, ahí está el sí, problema. exactamente, sí, o sea, hay muchas cosas que uno con sus mismas actitudes, sí, propicia, sí, uno con su misma forma de actuar está propiciando, está impulsando el propio sistema, pero y el mismo sistema lo lleva a uno también a eso, ¿sí? O sea, uno se pone a ver televisión y cualquier cantidad de propagandas que lo incitan a usted a consumir, ¿sí? Y usted cae bobamente y va y consume, pues, o sea, consume cosas que no necesita, ¿sí? O sea, porque pues obviamente, sí, uno tiene que hidratarse, tiene que alimentarse, pero no se puede hidratar y alimentarse sanamente, no con las porquerías que le ponen por toda la publicidad. Sí, Es algo que y no tiene bueno, que ir cambiando. sí, sí, eso, pues sí, si no Saludable. cambia, pues nos extinguimos. Es sencillo. Ay, bueno, Y esto está pues interesante. ahí el resto en la tarea es, digamos que los detalles que me gustaba aportar, ya se los di, el resto ya es como No, está chévere, oficial. no, está chévere, está chévere. Bacano, bacano. No sé si alguien quiere aportar otra cosa, otro punto de vista que quiera compartir. Bueno, no, ya hoy estuve suficientemente mamerto. ¿Listo? No, pues si nadie quiere o nadie tiene algo más que agregar, ya se aburrieron aquí de la charla. Entonces dejamos por ahí. Profe, Señor, pues acerca de la charla que estuvo como interesante de ustedes dos,
¿Usted cómo cree, usted cómo cree que uno puede, o bueno, que todos en conjunto podamos cambiar? Porque es que, no sé, yo siento que por acá somos como muy envidiosos, ¿no? Como que, ay, no, pues yo vivo así y no voy a cambiar. Mm, ¿Cómo exactamente. podría ser? Esa es una cosa. Esa es una cosa, sí, o sea, no, no sé, la cultura latina, sobre todo, la cultura latina es muy vulnerable a muchas cosas. O sea, sí somos como, muchas veces como un poco egoístas, ¿sí? Entonces, como que uno dice, no, solo me preocupo por mí, ¿sí? Y si acaso por mi familia y el resto, pues como que no me importa. Entonces, eh, busco mi comodidad, entonces boto la basura al piso, no reciclo. eh, Estoy pensando en todo el tiempo estar ahí satisfaciendo mis instintos y tener placeres, ¿sí? Entonces, eh, comer la comida chatarra que viene llena de porquerías que aumentan el sabor, ¿sí? Por ejemplo, una sustancia que se llama glutamato monosódico, y eso es súper adictivo, igual que el azúcar, si hacen la misma vaina. Eh, por ejemplo, eso, sí, o sea, ¿qué necesidad tiene uno de comprarse, por ejemplo, un carro de 300 millones de pesos? Incluso hay más caros, ¿sí? Entonces, uno, ¿qué necesidad tiene de eso? O sea, es que acaso eso lo hace a uno, realmente lo hace uno más feliz. No, yo pienso que muchas veces, y eso es una cosa que uno tiene que empezar a trabajar con uno mismo, ¿no? Realmente uno, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita para vivir y para vivir feliz? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita para vivir feliz? Bien, un carro de 300 millones de pesos no lo hace uno más feliz, ¿sí? O una casa de, no sé, de 200 300 metros cuadrados con cualquier cantidad de lujos, eso lo hace uno realmente feliz. O sea, ese es un error de concepción que mucha gente en Latinoamérica tiene. Bueno, y no solo en Latinoamérica, pero aquí, aquí es muy proclive la gente a hacer eso, a pensar de esa manera. ¿Sí? Entonces, yo pienso que si hay un montón de cosas que a nivel cultural uno tiene que empezar a cambiar, ¿vale? O sea, eso por un lado, ¿sí? Pues después de eso, pues sí, sí, lo que decíamos ahorita, eso, la forma como se educa a la gente, ¿sí? A mí me parece que esos sistemas educativos como están actualmente, pues, pues, pues son eso. Es que eso se diseñó hace 2 siglos o más, tal vez, no estoy seguro, ¿sí? Pero el sistema educativo se hizo fue para eso, para formar a la gente todos igualitos, de forma tal que fuéramos reciclables, ¿sí? O sea, cuando ya uno sale pensionado o se muere, preferible que se muera y no que salga pensionado, ¿sí? Ya tengo el otro humano listo que ya sabe hacer exactamente lo mismo para reemplazarlo por este, ¿sí? Por eso en últimas también existen así también como las carreras, ¿sí? Pienso yo, que uno debería hacer como otra cosa. Eh, y desde ahí empiezan a cambiar cosas. O sea, si la gente se vuelve menos consumista, si está pensando en decir, no, pues yo vivo con lo que necesito, ¿vale? Entiendo qué es lo que necesito y busco es lo que necesito y no dejo que el sistema alrededor pues perturbe, por así decirlo, mi mente y me llene con ideas de que es que para vivir feliz entonces uno necesita esa camioneta Mercedes-Benz que nos contaba ahorita Daniel, ¿sí? Del caso de la muchacha esta, ¿sí? O el yate, o la casa en Miami, y la casa en no sé dónde, y el apartamento en Sisemas, o sea, ¿para qué uno necesita 3 viviendas? ¿Para qué necesita uno 3 viviendas, por ejemplo? ¿Sí? O sea, entonces uno tiene que preguntarse entonces, ¿qué es lo que me hace feliz realmente a mí? ¿Sí? ¿Cosas? Las cosas no lo hacen a uno feliz. De hecho, lo vuelven a uno esclavo, ¿sí? Porque si usted tiene una casa de 300 metros cuadrados, ¿sí? Pucha, se echa todo un día usted barriéndola, por ejemplo,
solo para sacarle el mugre. ¿Sí? Entonces se vuelve uno es esclavo de las cosas. Bien. Ahora, pues tampoco llegar al extremo de que no, pues es que usted necesita vivir solo tener ahí el espacio para acostarse y dormir y levántese. No, pues tampoco. ¿Sí? O sea, una vida digna, pero sin excesos. ¿Sí? Y aquí y los latinoamericanos somos, o sea, bien vaciados que somos todos. ¿Sí? Y fuera de eso, con unos anhelos no sé, tan distorsionados. Entonces, por eso es que nos dan duro, por eso es que nos dan duro, todo es tan costoso acá, sí, porque vivimos pendientes de la estética, vivimos pendientes de que tengo que verme bonito, no sé, tengo que andar con la ropa de marca, sí, hay memes por ahí, cosas por internet que uno ve. ¿Cuál es la diferencia, sí, entre la camiseta que utiliza un multimillonario y la camiseta que utiliza un man de clase media? La camiseta del man de clase media vale 100.000 pesos y la del multimillonario vale 10.000, ¿sí? O sea, y pues de hablar de que uno tiene que ser multimillonario, no, sí, es la forma de pensar, sí, la forma de pensar, sí. ¿Cuál es la meta en la vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que lo hace realmente uno feliz? ¿Qué es lo que uno hace en su vida que lo hace realmente feliz? ¿Sí? Mucha gente dice sí, ayudar a los demás y yo creo que sí. Yo creo que sí, cuando uno ve que la gente a su alrededor crece y uno ha sido, pues no sé, como que ha contribuido en eso, eso es muy chévere, eso es muy bacano. Pues cuando yo me encuentro con, con egresados del programa que, no sé, han creado sus propias empresas, que han creado sus empresas, no que son por allá esclavos de alguna multinacional. Uy, a mí me parece tan bacano, ¿sí? Que la gente está feliz metiéndole la ficha a su empresa, que camellan, que están contentos, que les va bien, que a partir de sus empresas pues tienen sus clientes y sus cosas. Me parece tan bacano y me siento tan bien porque de alguna manera pues uno contribuye a que esas personas hayan llegado allá, ¿no? Por ejemplo, el caso del muchacho este que les cuento que está metido en la automatización y que habla de esto del salario de robot y todas esas cosas, ¿sí? Eh, él fue estudiante mío, él hizo su tesis conmigo e hizo un robot en su momento, sí, hizo un robotcito ahí chévere, bonito, que funcionaba bastante bien. Y el man ahorita en su empresa construyó un robot industrial de verdad, completo. Cuando vi eso, pucha, casi me atacó a llorar de la emoción de que, o sea, de alguna manera yo le ayudé a esa persona a construir ese sueño. Y ahí sí fue cuando yo sentí que este trabajo valía la pena para algo, en realidad. Sí, ese día fue muy bacano, cuando el man me contó y me mostró allá su folleto y tal, y después yo fui a ver a su robot allá, el man tenía en la feria internacional, sí, fue en la feria internacional, bueno, en una feria esas que hacen en Corferia, el man tenía su stand y ya tenía su robot funcionando, y yo fui a verlo y, una bacanería esa vaina, muy bacano, eso fue muy chévere, y eso no me lo da un carro de 300 millones de pesos, ni por el berraco, nada, ni nada, absolutamente nada. Sí, profe, toca decir a un amigo por ahí de esta clase que le baje. ¿Ah? Mentira. ¿Qué? Bueno, ya, no más. Listo. Entonces nos vemos. Ya pusieron bravos ustedes. Hasta luego, profe. Que esté bien. Chao. Juicio. Chao, profe, gracias. Ah, pues, Ya, profe, gracias. Solo, hasta profe. luego. Hasta luego.